Este es el primero de un grupo de 3 videos que se hicieron cuando dirigí el programa de apoyo curricular. Estaba a cargo de la inducción a los estudiantes. En este caso, son los estudiantes que ingresaron a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en el segundo semestre de 1996. Para las actividades me apoyaba un equipo de estudiantes y docentes por facultades, donde hacíamos ejercicios de entregar agendas universitarias, actividades propias de cada facultad y programa, carreras de observación general para la universidad, visitas a todos los espacios, que es el proceso pues de conocer el campus, conocer la universidad y a las personas que están ahí. Además, que se conocieran entre distintos estudiantes de las facultades. Se hacían conciertos musicales, se hacían bailes. En el cierre teníamos una asamblea general en el León de Grave y se les mostraba este video. Este video únicamente se ha presentado en esa ocasión. En este video se ven estudiantes, docentes, egresados, laboratorios, pero particularmente lo más interesante e importante era que los estudiantes veían imágenes de ellos mismos durante su proceso de ingreso. Esto era fundamental para mostrar que ellos eran parte de la universidad desde el momento mismo que ingresaban. Lo que hicimos con Eduardo Roberto Prieto, quien era el camarógrafo, el editor y la persona que estaba a cargo del CEMAV, era hacer un guión, tener una plantilla y con esa plantilla lista nos íbamos desde el primer día de inducción a filmar lo que hacían los estudiantes, los filmábamos en sus distintas actividades y luego nos dedicábamos con Eduardo Roberto a editar hasta entrada la noche para que estuviese listo para ser presentado en el León de Grave en la actividad que teníamos conjunta, de manera tal que ellos se veían en actividades que habían realizado el día anterior y eso los sorprendía. Este era un truco que sin duda alguna generaba una gran cohesión con los participantes, con la actividad, con la universidad, con el video. Fue un ejercicio que logramos hacer durante 3 semestres. Este fue el primero, que es el del segundo semestre de 1996. Nos ayudó en la locución del texto de Gabriel García Márquez, una estudiante, Ángela Erazo. Ella era estudiante de la universidad, la conocía Eduardo Roberto porque tenía una voz hermosísima y le pidió el favor de que nos ayudara con la locución de ese texto de García Márquez. Van a observar en este video algo muy particular, algo muy curioso, y fue que en una de las canciones nos ayudó César Díaz Baracaldo a silbar la canción. Y eso produjo un efecto muy interesante en los estudiantes que estaban en ese momento viendo y escuchando el video en el León de Grave. Ellos pensaron que era que alguien que estaba en el auditorio empezó a silbar la canción y entonces los estudiantes empezaban a pedir silencio. Y cuando se daban cuenta que todo era parte del montaje del video, les producía mucha gracia ese ejercicio y pues obviamente fue muy impactante. Es ver cosas diferentes también lo que nos interesaba como parte del ejercicio de mostrar la universidad de otra manera. Para la narración de las palabras del doctor Guillermo Páramo nos apoyó la doctora Marta Pinto Segura, que era mi jefe en ese momento. También cuenta el video con palabras de Eduardo Umaña Luna, que habían sido hechas dentro de otro discurso, pero que las adaptamos para nuestro video. Y las palabras del egresado Carlos Jacana Mijoy, es el primer egresado indígena que tuvo la universidad, también las utilizamos para construir ese video. Como les decía, solo se presentó para los estudiantes que ingresaban al segundo semestre en 1996. Yo conservé una copia que hasta ahora digitalicé y pues pongo a disposición. Les agradezco si me ayudan a identificar la música que empleamos, la pueden ir colocando en los comentarios. No la pusimos en los créditos, en esa época pues no había mucha conciencia, mucha idea de esa metadata que debíamos emplear para los videos, pero lo que sí recuerdo es que en general la música la propuso y la propusieron y nos la proporcionaron César Díaz Baracaldo y Rudelena Baracaldo.
was in a foreigner. I heard a song. This room will be a big. What you'd like to know. I don't need no arms around me. I don't need no drugs to calm me. I have seen the writing on the wall. Don't think I need anything at all. Don't think I need anything at all. Nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. El país necesita una universidad nacional que piense con criterio de Estado en la nación. Esto significa una universidad que no se confunda con respecto a su historia ni al rol que debe jugar. A la universidad pública se le mira con criterio de empresa y se le exige un compromiso con lo inmediato y a veces con lo local. En verdad, puede y debe ser más eficiente y servir a lo actual y a lo local. Pero la universidad, a diferencia de la empresa, fue inventada por la sociedad en que vivimos para pensar las cosas con muchísimo cuidado. Sus tiempos característicos no son los de la productividad industrial,
tampoco los espacios que la preocupan son los del vecindario. La universidad de corto plazo no es la universidad. La convergencia verdaderamente valiosa de la universidad y la sociedad se produce en el mediano, quizás en el largo plazo. Los laboratorios y talleres de las industrias son, en general, más eficaces que los gabinetes de los científicos para resolver el problema del producto que debe salir mañana al mercado. Los resultados de la investigación científica y hasta las nuevas tecnologías tienen efecto solo en el mediano y largo plazo. No se diga de los efectos profundos de las obras de arte o de las escuelas filosóficas. Los egresados con capacidad de inventar y discernir requieren de un cierto tiempo para actuar. Guillermo Páramo Rocha, rector, Universidad Nacional de Colombia. Y esa es la Universidad Nacional de Colombia. Terreno de crítica, terreno de raciocinio, terreno de análisis, terreno de protesta, terreno de reconocimiento a lo que vale, terreno ajeno a petulancias intelectuales, pero terreno lleno de orgullo por la propia dignidad del desarrollo individual, total, sin ninguna manifestación de poder ajeno de cada uno de ustedes ingresando con sus títulos intelectuales a sus diferentes carreras o escuelas para saber cómo cumplen, primero, el compromiso filosófico del teorizar, del pensar, del saber para qué, que lo mismo abarca al artista que al ingeniero químico, que al abogado, que al pedagogo, que al filósofo. Y al lado de la actividad permanente filosófica, el ejercicio de la estética, del sentimiento, de la cultura, en sus manifestaciones fundamentales a través de la mesa redonda, del diálogo, de la conferencia, de la exposición, del concierto, que es la política, que es la pintura, que es la escultura, que son las bellas o las malas artes según cómo se tome, que es el país de la estética, el país sentimental que junto con el país del raciocinio profundo de la teoría filosófica forman la armadura de el conocimiento científico. Se
Creo que las nuevas generaciones de indígenas estamos inquietos y quisiéramos intervenir y fomentar nuevos ángulos de observación sobre lo que acontece hoy. La idea es continuar hoy, no tan aferrados al pasado, sino tan vitales como los antepasados, inquietos e inteligentes. Nuestra inteligencia y creatividad han de emerger hoy como en tiempos de nuestros antepasados. Estamos todos aquí en la universidad porque nos brinda la posibilidad del entendimiento del otro, la comprensión de su existencia, de su grandeza, pero también de su fragilidad. Por tanto, los indígenas ya no somos aquellos románticos y soñadores que según algunos vivimos en el pasado. Los mitos aún no han dejado de palpitar y estamos construyendo historia. Las culturas indígenas estamos en un renacimiento y su juventud se enriquece con lo compartido, con la sabiduría y enseñanza de los ancianos, sin olvidar que se está recorriendo un espacio ambivalente, lleno de híbridos y un mundo vertiginoso que comenzará un nuevo siglo. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras el 40% de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea, aún contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y necesite descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias, las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, para quien pidió no seguir amándolas por separado como dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos, al alcance de los niños. Gabriel García Márquez.